Buenos días, el día de hoy vamos a presentar lo que es la fibra óptica y el cable coaxial, presentado por Camilo Andrés Ardila Ortiz, Julián Salgado, Daniel Rodríguez y quien les habla, Ani Paola Botello Espitia. Bueno, me presento, me llamo Daniel Rodríguez. Mi grupo y yo el día de hoy les vamos a trabajar un tema llamado fibra óptica y cable coaxial. Pero entonces, ¿qué es la fibra óptica? La fibra óptica es un medio de transporte físico que se utiliza para enviar y transmitir información. Este está hecho de extrusión de vidrio, lo que hoy en día conocemos como sílice o plástico. La fibra de óptica permite trabajar a grandes velocidades, lo que conocemos hoy en día como ancho de banda, y además de eso trabaja con distancias altísimas a comparación de lo que serían los cables eléctricos. Lo que hacemos con este cable es reducir las pérdidas de información. Por trabajar con lo que sería un fenómeno como lo es la luz, lo que hacemos es eliminar otro fenómeno, el que sería la interferencia electromagnética si utilizáramos cables eléctricos. La fibra óptica debe tener un recubrimiento. Ese recubrimiento debe tener bajos índices de refracción. Entonces, en el interior debe quedar una refracción interna total, donde la fibra óptica trabaja con guías o vectores ópticos. En 1792, un señor llamado Claude Shape, que hizo un diseño de transmisión de información. Entonces él quería transmitir información desde Lille hasta París, que son más o menos 200 kilómetros, por medio de pues ondas o sí, ondas de luz. Transmitía información. El mensaje duraba alrededor de 16 minutos. En 1840 se demostró que el agua podía también utilizarse como un medio, pero pues no era tan eficiente, ya que tenía curvaturas de reflexión interna. En 1950 se realizaron diferentes estudios y encontraron diferentes aplicaciones de esta. En 1956, la Universidad de Michigan encontró una de las aplicaciones que es enviar imágenes por medio de la luz, por medio de pulsos. El problema que tenían es que no tenían buen recubrimiento, o sea, el recubrimiento tenía índices de refracción, entonces la información llegaba con pérdidas. Las pérdidas iban alrededor de 100 decibeles por kilómetro, entonces era extremadamente grandes las pérdidas. A medida que pasaba el tiempo, iban disminuyendo las pérdidas, entonces siguieron con 20 decibeles por kilómetro, un decibel por kilómetro, y haciendo comparaciones con lo que sería el cable coaxial, pues las pérdidas son muy diferentes. Existen dos tipos de fibra ópticas, está el multimodo y el monomodo. El multimodo trabaja con lo que serían un núcleo donde el diámetro es mucho más grande que el monomodo, y este pues la distancia es más corta porque debe tener subdivisiones. Ese trabaja con cuatro tipos, que es el OM1, uno de ellos, que soporta 1 GB. Debe ser de cable Ethernet y debe ser con un emisor LED. El OM2 es lo mismo, sino pues que trabaja con una fibra de 50 y de un diámetro de 125 micrómetros. El OM3 ya empieza a cambiar, ya trabaja con una velocidad de 10 gigabits, con una distancia máxima de 300 metros y debe tener como un emisor de luz un láser. El OM4, digamos, es la última tecnología que hemos encontrado el día de hoy, y ese trabaja a 100 gigabits. Tiene una distancia de 100 metros y se utiliza lo mismo con un emisor láser. Existen cables estructurados holgados que se utilizan para exteriores e interiores. Ese tiene alrededor del núcleo unos tubitos. Esos tubos pueden ser huecos o pueden ser rellenos de un gel. Ese gel es bueno si se llega a humedecer o a, sí, a humedecer el cable. Lo que hace es absorber el agua y que la fibra óptica, digámoslo así como tal, no vaya a interferir en pérdidas de información. También está el cable estructurado ajustado, que se utiliza más de todo para interiores. Y también tiene unos tubitos, pero ese más de todo se utiliza para esfuerzos o torques, para que cuando se ejerza una fuerza,
no tenga problemas en pérdidas de información o que tenga problemas de señales. También en este tiene un recubrimiento en la parte de afuera de plástico, pues además de que tenga que proporcione seguridad en el sentido de humedad, de esfuerzos, de tensiones, lo que hace es reducir costos, ya que en sí este cable de fibra óptica es un poco costoso. Desventajas y ventajas que tiene la fibra óptica. Las ventajas es que es fácil de instalar, es inmune al ruido y lo que son las interferencias. Las dimensiones de estas son demasiado reducidas. La materia prima que se produce hoy en día eh, tiene tasas muy altas, o sea, no habría problemas por si llegaran a necesitar en un futuro. Son compatibles con tecnología digital hoy en día y su peso es muy reducido. Las desventajas sería los costos de instalación son muy altas, dificultad de reparación en campo y alto costo de conexión. Gracias. ¿Qué es el cable coaxial? El cable coaxial tiene dos conductores al igual que el par trenzado, pero está construido de forma diferente para que pueda operar sobre un rango mayor de frecuencias. Consiste en un conductor cilíndrico externo que rodea un cable conductor, tal como podemos apreciar en la figura. El conductor interior se mantiene a lo largo del eje axial mediante una serie de anillos aislantes regularmente espaciados o bien mediante un material sólido dieléctrico. El conductor exterior se cubre con una cubierta o funda protectora que generalmente es de plástico. Tiene un diámetro aproximado entre 1 y 2,5 centímetros. Debido al tipo de apantallamiento realizado, es decir, a la disposición concéntrica de los dos conductores, el cable coaxial es mucho menos susceptible a interferencias y diafonías comparado con el par trenzado. Por otra parte, el cable coaxial se puede usar para cubrir mayores distancias, así como para conectar un número mayor de estaciones en una línea compartida. En cuanto a los tipos de cable coaxial, existen dos. Está el de 50 ohms y el de 75 ohms. El de 50 ohms se utiliza para emplear una transmisión digital desde el inicio, mientras que el otro se utiliza para la transmisión analógica en la televisión por cable. Esta distinción se basa en factores históricos más que técnicos. Por ejemplo, las primeras antenas de dipolos tenían una impedancia de 300 ohms y era fácil usar los transformadores adaptadores de impedancia. Fue entonces que a partir de la década de 1990, los operadores de televisión por cable empezaron a proveer acceso a Internet por cable, de modo que el cable de 75 ohms se ha vuelto más importante para la comunicación de datos. En cuanto a la constitución de un cable coaxial, consiste en alambre de cobre rígido como núcleo. Está rodeado por un material aislante. El aislante está forrado de un conductor cilíndrico que por lo general es una malla de tejido fuertemente trenzado. El conductor externo está cubierto con una funda protectora de plástico, como ya había mencionado. En cuanto a las aplicaciones del cable coaxial, está la distribución de televisión, la telefonía a larga distancia, la conexión con periféricos a corta distancia y redes de área local. En cuanto a la primera, el cable coaxial es fundamental para la distribución de televisión por cable hasta el domicilio de los usuarios, y este está diseñado inicialmente para proporcionar servicio de acceso a áreas remotas. En cuanto al segundo, también ha sido fundamental el empleo de cable coaxial, pero en la actualidad tiene una fuerte competencia con la fibra óptica. Finalmente, en cuanto a la conexión con periféricos a corta distancia, este se usa con frecuencia con señalización digital. El coaxial se puede usar como medio de transmisión en canales de entrada-salida de alta velocidad en computadores. Finalmente,
En cuanto a las características de transmisión, el cable coaxial se usa para transmitir tanto señales analógicas como digitales, como se puede observar en la figura. El cable coaxial tiene una respuesta en frecuencias mejor que la del par trenzado, lo podemos observar en esta gráfica. Esto le permite tener un rango mayor de frecuencias y velocidades de transmisión. Como ya se ha dicho, por construcción del cable coaxial es mucho menos susceptible que el par trenzado tanto a interferencias como a diafonía. Sus principales limitaciones son la atenuación, el ruido térmico y el ruido de intermodulación. Para la transmisión de señales analógicas a larga distancia, se necesitan amplificadores separados entre sí a distancias del orden de pocos kilómetros, estando más alejados cuanto mayor es la frecuencia de trabajo. En cuanto a la señalización digital, se necesita un repetidor aproximadamente cada kilómetro, e incluso menos cuando mayor sea la velocidad de transmisión. Para las ventajas del cable coaxial, tenemos, como ya había mencionado anteriormente, que el cable coaxial tiene mejor blindaje y mayor ancho de banda que los pares trenzados sin blindaje, por lo que puede abarcar mayores distancias a velocidades más altas. También tiene una respuesta en frecuencias mejor que la del par trenzado, como observamos en la gráfica, y cubre mayores distancias y conecta un número mayor de estaciones en una línea compartida. Bueno, existen varios conectores de fibra óptica y aquí vamos a mostrar los cuatro principales que son el SC, LC, FC y ST. El conector FC pues es un conector roscado con fijación resistente a vibraciones y pues se utiliza en aplicaciones que tengan un gran movimiento o en instrumentos de precisión. Tiene pérdidas de inserción de 0.3 decibelios, que pues es un efecto que presentan los cables de fibra óptica o el cable coaxial. El conector ST es similar en forma al conector que vimos anteriormente, pero el ajuste es diferente, en tipo montura bayoneta. Utilizan fibras multimodo y a diferencia del anterior, sus pérdidas por inserción rondan pues los 0.25 decibelios. El conector SC es de ajuste rápido compresión, es compacto y se utiliza en telefonía, televisión por cable y diferentes usos. Este tipo de cable funciona para fibras monomodo y multimodo. Y como el anterior que vimos, tiene pérdidas igualmente de 0.25 decibelios. El conector LC tiene un ajuste similar a un RJ como el que vemos en los cables Ethernet y es más seguro y compacto que el anterior. Funciona para fibras monomodo y multimodo y a diferencia de todos los anteriores, presenta pérdidas de solo 0.10 decibelios. Existen muchos conectores para el cable coaxial, pero solo vamos a enfocarnos en tres que son los más comunes y los que se pueden utilizar mejor. Conector BNC tiene un componente macho y un componente hembra. Es de rápida conexión y tiene una impedancia de 50 ohmios. Es muy utilizado en equipos de radio de baja potencia, instrumentos de medición como los osciloscopios y generadores de señal que encontramos en nuestro laboratorio, debido a que estos elementos necesitan de una impedancia constante. Conector SMA también tiene un componente macho y un componente hembra. A diferencia del anterior, es un tipo de conector roscado
que es utilizado en microondas. También tiene una impedancia de 50 ohmios y funciona hasta una frecuencia de 33 GHz. Usualmente solo se usa hasta los 18 GHz. Y asimismo existen unas variantes que están diseñadas para trabajar a 26.5 GHz. El conector N también posee conector macho y hembra y tiene una impedancia de 50 ohmios. Este solo funciona de 0 GHz a 11 GHz. Se utiliza principalmente en sistemas de radiofusión, radio por microondas, equipos de radar, sistemas satelitales, entre otros. Vamos a observar las diferencias de las velocidades entre estos dos métodos de transmisión, empezando por el cable coaxial. Como sabemos, hay varios tipos de cable coaxial, así que la máxima velocidad de transmisión y el máximo de longitud que tendrán dependerán del tipo. Para el primer tipo tendremos una velocidad de transmisión máxima de 10 megabits por segundo y a un máximo de 500 metros. El segundo tipo tendrá una velocidad de 10 megabits por segundo a solo 185 metros. El tercer tipo también tiene una velocidad de 10 megabits por segundo, pero tiene un uso máximo de 3600 metros. El último tipo es el que conocemos como Internet rápido, que logra una velocidad de transmisión de hasta unos 100 megabits por segundo. La fibra óptica tiene más y mejores velocidades que el cable coaxial y la velocidad que utilizaremos dependerá de cómo vayamos a usar el servicio. Para el primer nivel de 50 megabits por segundo puede ser para un hogar de uno o dos personas que vayan a usar el servicio. El siguiente nivel son 100 megabits a 200 megabits. Soporta la conexión de 3 o 4 dispositivos a la vez. Una fibra óptica de 300 megabits a 500 megabits es la velocidad que recomiendan para hogares con más de 7 dispositivos a la vez, que están en constante descarga y subida de archivos a la red. Una fibra óptica de 600 megabits es para aquellos que requieren un gran uso de Internet, alrededor de unos 4 dispositivos que consumen mucho Internet. Por último, la fibra óptica de 1 giga está dirigida principalmente a las empresas que necesitan conectar muchos dispositivos a la red y que ésta funcione bien para todos. Como podemos comparar, la velocidad de la fibra óptica puede llegar a ser mucho mejor y no está tan limitada la longitud del cable que tiene que tener, a diferencia del cable coaxial.